Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Transformación Mundial. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Colina, un maravilloso ser humano que además de ello es psiquiatra, pero un psiquiatra inusual porque ha sido muy crítico desde toda su carrera con lo que ha sido algunos abusos que se han cometido desde la psiquiatría y bueno, nos ha traído un nuevo paradigma con su mirada, con sus libros, para todos aquellos que vemos de una manera común y afín la salud mental. Además, también estuviste implicado en procesos de renovación de la atención psiquiatra en un hospital también y bueno, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, Fernando. Pues gracias a ti por la invitación. Aquí estamos. Muy bien, bueno, la verdad que tengo que decir que te conocí principalmente por un vídeo en el que salías, me parece, en televisión española, junto con Sí. otras tres personas, hablando sobre el tema del deseo, sobre diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes áreas, y me llegó muchísimo tu libro de Deseo sobre Deseo, que lo tengo aquí y que lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, porque es el libro más profundo sobre este tema que he encontrado en toda mi trayectoria, ¿no? Como buscador y como psicólogo también. Entonces, bueno, para las personas que nos estén escuchando y que no estén familiarizadas con el lenguaje psicoanalítico, del cual está muy imbuido el libro, me gustaría preguntarte algunos términos para que así poder comenzar sobre esa base. ¿Qué sería el deseo, Fernando? Bueno, sí es muy difícil de definirlo, claro. Es Ujú. una fuerza vital que es, vamos, decía Spinoza, el filósofo, que es la esencia de la vida. Y digamos que bajo el término de libido, pues es el núcleo del psicoanálisis, ¿no? La fuerza que nos dirige, que nos impulsa y que nos lleva un poco a la acción directamente, ¿no? A la búsqueda de las personas, a la actividad constante, bueno, el motor de la vida, si quieres, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con pulsión? Bueno, nosotros hacemos una diferenciación generalmente entre deseo, pasión y pulsión. El deseo bien construido, bien instituido, pues es un deseo lento, pausado, es un deseo que se sabe acercar al otro con cierta parsimonia y sobre todo que conoce los trucos y las habilidades para el cortejo, para seducir, para ganarte a la gente, hacerte amigos, ¿no? Ujú. Mientras que la pasión sería algo mucho más primitivo, un poco más adolescente, un poco más infantil, un poco demasiado impulsivo, y entonces solo la propia impulsividad pues ya dificulta por sí misma el contacto con las personas, ¿no? Bueno, pues son muy apasionados, bueno, las pasiones pueden tener su utilidad y ser muy positivas, pero cuando son desmedidas, pues digamos que causan dificultades. Y la pulsión sería pues digamos que un poco la ausencia del deseo y la aparición de la energía humana psicológica en una forma cruda y brutal, ¿no? Muy volcánica, ¿no? Muy propia Ujú. más de las formas que en la psiquiatría pues suelen decir como personas más de configuración psicótica o de vida psicótica, ¿no? Bien, entonces sí, se podría decir como que el deseo es como una pulsión más civilizada, ¿no? O que ha encontrado un cauce Sí, para poderse mover socialmente, ¿no? sí, a Vale, través del propio deseo de los padres pues han encontrado una vía de maduración y de establecimiento, lo cual no quiere decir que garantice ni ninguna felicidad ni la bondad humana tampoco. claro, por supuesto. Bien, desde el psicoanálisis se habla mucho también del tema de la libido como energía psíquica y de alguna manera se habla de cómo estancándose esa energía psíquica por diferentes situaciones que pueden ocurrir, traumas o percepciones, queda de alguna manera fijado como el desarrollo sexual en determinadas fases, ¿no? ¿Cómo se haría para ¿Quieres ampliar un poco esto y cómo se haría para desfijar eso, ¿no? Para que una persona pueda de alguna manera, por ejemplo, una persona que tenga dificultades para poder experimentar placer por cosas que le hayan pasado de pequeño, ¿cómo se haría para poder que esa persona pudiera desfijar eso, ¿no? Por ejemplo, con el tema edípico o con otros temas, si lo quieres un poco decir a tu manera.
Bueno, la libido sería la manera, bueno, nosotros llamamos deseo, pues en gran parte a lo que Freud llamaba libido y que la filosofía ha llamado como deseo. En Freud adquiere una valoración muy técnica y al mismo tiempo una polarización en el campo de la sexualidad, ¿no? Él insiste mucho en que no hay que confundir una sexualidad omnipresente, dominante, ¿no? Pero sí que dice que la sexualidad aparece de una manera más o menos subyacente en cualquiera de nuestras manifestaciones, en cualquier apetencia, ¿no? Desde la apetencia, digamos, o deseo religioso al deseo de alimentación, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Cuando uno tiene esas dificultades o tiene dificultades o trabas en el deseo y en el desarrollo del deseo, pues bueno, pues ahí están todas las formas de terapia o de psicoterapia en la que uno pueda confiar. En definitiva, fíjate que los cuadros depresivos, ¿qué es una depresión? Pues un deseo estancado, ¿no? Entonces, pues sencillamente que no te apetece nada, estás parado, te metes en el sofá, te acuestas, no te avergüenza todo porque te sientes culpable y no arrancas. Entonces, en eso no arrancar es que el deseo pues, a encontrar un obstáculo y ese obstáculo puede ser un obstáculo interior o un obstáculo exterior, ¿no? Falta que las dificultades de la vida, del trabajo, de la vivienda, pues establecen también barreras a la manifestación y al desenvolvimiento del deseo y ahí te aparece un cuadro depresivo. ¿Cómo se cura la vida del deseo? Pues curando la vida, ¿no? Estarían ahí incluidas todas las formas de terapia o de ayuda o de apoyo, de acompañamiento que uno puede imaginar. Todas, todas, todas tienen que coger un cauce a través del deseo, aunque sean muy cognitivo-conductuales en la conducta, pero tendrán influencia más indirecta o directa en el deseo, ¿no? O sea, que un camino quizás sería la comprensión de cómo ocurrió eso, ¿no? Bueno, digamos que hay personas que se pueden tratar de buscar una explicación causal a sus malestares, ¿no? Hay otros que el malestar es tan profundo que buscar un poco la causa todavía sería peor, porque a lo mejor son causas muy carenciales que uno prefiere no tener tan presente en la conciencia, ¿no? Los males son siempre o dificultades internas que uno ha tenido a través del desarrollo familiar o de la adolescencia o de los amigos o de la vida social y también muchas veces pues cuestiones más carenciales, más violentas, más de ausencias y esas pues naturalmente causan más herida, más profunda y muchas veces la toma de conciencia no ayuda mucho y la gente a lo mejor prefiere taparlas, ¿no? No puedes Una ir de ahí a ahorrar y a destapar eso. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la entrevista, a través de la cual te conocí, una de las cosas que decías era como que realmente no sabemos de dónde proviene el deseo, ¿no? No sabemos o sea, sí sabemos lo que deseamos, pero digamos que en lo profundo, eh, mm, sí que es verdad que es como muy inconsciente, ¿no? O cómo se establecen las maneras, por ejemplo, en la que se puede dar la excitación de lo que a un ser humano le excite o no le excite en el campo de lo sexual o de lo que sea, sí que está muy relacionado con las experiencias que a lo mejor haya podido tener a lo largo de su vida y de cómo se haya conformado su aparato psíquico, ¿no? Porque es como que el deseo está más allá del yo, muchas veces, ¿no? De ese yo que tiene que estar negociando con la sociedad y es como que de alguna manera es como una fuente de conflicto en algunas ocasiones o también puede llegar a ser una fuente de disonancia, ¿no? Porque surge de un lugar que, que, que puede ponerte en conflicto con la moral, con lo políticamente correcto o o con lo que uno tenga pactado, ¿no? Con la sociedad o con su círculo o lo que sea, ¿no? De ahí que uno de alguna manera tenga que eh, a veces llevar por deseos y otras veces inhibirlos, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Por el deseo de insultar, de lo que sea. Hay como todo un manejo que uno tiene que hacer del deseo y una de las cosas que tú dices en el libro precisamente hablas mucho de cuando se permite mucho el deseo, a dónde te puede llevar y cuando se inhibe mucho el deseo, a dónde te puede llevar también, ¿no? Hablas aquí Mm. por ejemplo,
Este me gustó mucho. Dice, el placer, en resumidas cuentas, necesita en algún momento, por propia vocación, ubicarse en el límite de la catástrofe o el riesgo de la pérdida. De otro modo, agoniza y se esclerosa. Me gustó mucho esta palabra de se esclerosa porque lo define muy bien. El estatismo le agarrota, lo que desde el punto de vista rebaja el supuesto hedonismo de Epicuro, decidido partidario hasta donde se entiende su doctrina, de un placer inmóvil guiado principalmente por la ausencia del dolor. Sí, eso me gustó muchísimo eso. Ese niño algo desquiciado y perverso polimorfo que en el sentir de Freud todos llevamos dentro necesita manifestarse lo suficiente para que la atmósfera deseante no se marchite como un capullo sin abrir. El deseo necesita transgredir y acercarse de cuando en cuando a los riesgos del abatimiento y la escisión psicótica si no quiere vivir encogido y herido anticipadamente por aquello que quiere evitar por todos los medios. ¿Quieres ampliar un poco más eso relacionándolo con lo que te decía? Sí, bueno, tú has empezado un poco comentando acerca de que conocemos nuestros deseos, pero que ignoramos cuál es la causa de ese deseo. Es decir, que la pregunta, vamos a poner el deseo sexual, que es el más sencillo de objetivar. La pregunta, ¿por qué yo soy heterosexual? La pregunta es, ¿por qué soy heterosexual? Ese es el misterio, ¿no? Esa pregunta hay que dirigirla no solo a que es homosexual o transexual, sino al que es heterosexual igualmente, ¿no? El misterio es exactamente el mismo, es decir, ¿por qué soy transexual o por qué soy homosexual? ¿No? Ignoramos cuál es el origen del deseo y cómo se han metabolizado esos deseos. Lo único que tenemos es conciencia de nuestras apetencias, pero el resto pues permanece inconsciente o muy oculto, aunque podamos atisbar factores que pueden haber influido y determinado en eso, ¿no? Y luego, por otra parte, lo otro que comentabas, el deseo en definitiva se encamina siempre a dos puntos, ¿no? Uno a conquistar al otro como una novedad, como algo diferente, y al mismo tiempo el deseo también tiene un componente de cómo retengo al otro, ¿no? Cómo permanezco en el mismo sitio, cómo soy un hombre de rutinas y de afianzar las cosas y de tratar de retener las cosas, y al mismo tiempo si me quedo ahí y no busco la novedad, una cuestión muy moderna por otra parte, si no me inclino hacia la novedad, ese deseo se me puede quedar estancado, ¿no? Y obliterado y en definitiva deprimido, esclerosado, que dice la palabra que utilizaba yo ahí, esclerosado, pues rigidificado o petrificado, si quieres, ¿no? Es decir, un deseo inerte que no sirve para nada y que no tiene fuerza, ¿no? Digamos que en la vida ordinaria pues es la continua tentación entre la fidelidad y la infidelidad, el estar con una persona permanentemente o la aparición siempre de terceros, rivalidades, tentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema inherente al deseo que está metido siempre en una triangulación y al mismo tiempo inherente a la moral porque siempre está presente la culpabilidad. No, sin culpa no hay deseo posible, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? La culpa es el origen del deseo. La culpa es el origen del deseo. ¿Cómo sería eso? Yo ¿Qué pensaba que era al hacemos? inicio. Bueno, pues el propio pensamiento cristiano, ¿no? Es decir, nacemos a la vida terrenal, nacemos a la vida, nos expulsan del paraíso porque hemos cometido un pecado. Entonces, primero aparece la culpa y después vas a la expulsión del paraíso y a partir de ese momento te ganarás la vida con el sudor de tu frente, ¿no? Es decir, con el deseo y el esfuerzo. Es decir, que en cierto modo es inherente a la causalidad, aunque ahí nunca sabemos si es antes el huevo que la gallina, ¿no? Ujú. Pero en cualquier caso, sea antes la culpa que el deseo, sea el deseo antes que la culpa, están imbricados y son inseparables. Entonces no hay culpa sin deseo. Cuando el deseo se estanca en una cuestión depresiva, la culpabilidad se hace tan tremenda que digamos que ahoga el deseo. Y si el deseo desaparece, pues te colocas en la posición de la inocencia, del victimismo, la culpa la tiene el otro, te pones en una posición paranoica y rompes tus lazos sociales, ¿no? Por la desconfianza o la persecución que sientes o el criterio victimista que padeces, ¿no? Los dos extremos son malos. Buscar el equilibrio, pues bueno, eh, digamos, es un ideal que se consigue o no se consigue, ¿no? Y se consigue toda la vida o a temporadas, ¿no?
Aquí también hablas de la otra parte, de lo que sería el otro extremo, ¿no? Que lo ves, lo pones aquí precisamente en el tema de, tengo aquí que le hice una foto, el tema de el Don Juan. Que lo voy a leer aquí para los espectadores. Don Juan es el héroe alegre y desesperado del deseo, mientras que Sísifo, ¿no? Que era este que llevaba la roca una y otra vez, con el que tiene mucho que ver, es su campeón triste y estúpido. Don Juan da cuenta de la naturaleza intrínseca del desear. Representa el deseo triunfante en su estado natural, sin el recurso fácil y civilizado de las sublimaciones. De ahí su intemporalidad y su clasicismo. Su estandarte se alza frente a todas las circunstancias del hombre. Ondea ante todas las opresiones del mundo en tanto que le propone a la humanidad su código más íntimo, el ansia de poder y de libertad, el ejercicio de vitalidad, de triunfo y ganas de vivir, la ruptura audaz y subversiva de todas las prohibiciones, el ateísmo provocador, indiferente hasta la muerte y la condena eterna, la inocencia sin escrúpulo de conciencia ni persecución paranoica, el apetito omnívoro insaciable y satánico. Tales son las armas de su inmortal inmoralidad que va acentuando o mezclando en distintas proporciones según la época a la que pertenece. Claro, ahí es donde el deseo desatado te puede llevar a la autodestrucción. No tanto el deseo desatado en cuanto a fuerza o intensidad, que sería más un problema del índole de la pasión o el índole de las pulsiones, sino el hecho de no poderte parar en ningún sitio. Necesitas una renovación continua. Es decir, tener un deseo exclusivamente dirigido a lo que decías antes de una novedad permanente y repetitiva, y tiene ese factor eh, mortífero de la repetición sucesiva. Es un poco Sísifo cuando parece que está haciendo cosas nuevas, realmente está repitiendo la novedad y la conquista, ¿no? Lo que no puede hacer es quedarse a desayunar, ¿no? Es buscar el acomodo con una persona, buscar una intimidad y compartir esa intimidad, sino que inmediatamente tiene que saltar y buscar otra persona. Y esa figura, que es una figura universal, pues es una figura que digamos que en la literatura occidental pues adquirió el carácter del Don Juan un poco en una época más moderna y en una época, digamos, donde el patriarcado estaba muy imperante. De cierto modo es como la histeria masculina, la manifestación de la histeria en el varón, ¿no? Es forma de una insatisfacción y una incontinencia que es disfrazada de conquista y de abuso de la otra persona, de indiferencia hacia la otra persona, ¿no? Fernando, a ti personalmente, ¿qué te ha traído todo tu recorrido de estudio del deseo? Si ahora pudieras, por ejemplo, visualizar a ese Fernando, ¿no? Hace décadas que estaba interesado por saber más sobre los recorridos del deseo y el Fernando de ahora, que ha escrito un libro, que le ha puesto estas palabras tan precisas, tan milimétricas, que parece como que ha llegado a cada rincón, ¿no? Donde se manifiesta, porque yo leyéndolo es como, era como hacer un viaje, ¿no? Por ruta, llegando a cada rincón. ¿Qué te ha traído el comprender todo esto, aparte de paz, supongo? ¿Qué beneficios te ha Bueno, traído? yo no sé qué año está editado. ¿Lo tienes ahí? Esto está, a ver, ¿Qué edición tienes? ¿La de 4 o la de tengo en clave? la rosita esta. Ah, y ahí no pone la edición primera. Líneas de fuga 4 edición revisada y ampliada. Debiera ponerlo, pero a ver, estoy, voy a buscar, pero... Ah, cuando se publicó este libro en 2006, hace ya más de... Sí. Sí. Bueno, pues ahí, claro, yo estoy trabajando, ¿no? Entonces yo no soy un escritor, yo soy un trabajador de manicomio y trabajador de la psiquiatría, que es de lo que he trabajado siempre y me he ganado la vida. Lo que pasa es, digamos, que soy más estudioso de la media en el campo de la psiquiatría de lo que normalmente se hace, y luego siempre tengo mucha curiosidad filosófica o curiosidad por el saber. Yo siempre he trabajado de mañana, he tenido las tardes libres y las tardes pues, las dedicaba a estudiar o a escribir cuando ya me puse a escribir. Ese creo que es el libro de 2006, probablemente es el que ha tenido un tiempo muchísimo más largo de preparación, ¿no? Es decir, es como el resumen un poco de todo lo que yo había ido estudiando, ya no solo desde la patología, sino desde las corrientes culturales acerca del campo del deseo, ¿no? Y se fraguó
En el año 2006, pues digamos que salió como un compendio. Yo creo que es el libro, por otra parte, más profundo y más hondo que he escrito, ¿no? Y sobre todo el que tiene más tiempo y más años de estudio y más campos distintos, ¿no? Solo el campo de esforzar un poco y filtrar todos los conocimientos del psicoanálisis en ese tema, pues es muy complicado. Y hacerlo también de lo que es la cultura antigua, de la cultura grecorromana, pues también es muy complejo verlo cómo está presentado en las escuelas helenistas, ¿no? Bueno, pues ese es un proceso enorme que emprendí, que me llevó muchísimo tiempo, que acabó cojando en ese libro, ¿no? Yo creo que todo lo que sé de psicopatología posterior y anterior siempre giran en torno a ese núcleo del deseo, ¿no? A la convicción de que el deseo es el núcleo de la vida y que podemos explicar todo, desde la locura hasta la neurosis histérica, obsesiva, fóbica, la cosa más freudiana, a través de la presencia o ausencia y qué modos de presencia y de ausencia del deseo, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene de especial el libro, ¿no? Decías que no encontrabas un libro parecido y sin caer a lo mejor en la vanidad, si me lo permites, es que yo tampoco lo he leído nunca, ¿no? Es decir, sí, hay muchas cosas sobre el deseo y me parece que son como muchas veces las leyes, a lo mejor son autores muy poderosos, ¿no? Y muy brillantes, que iluminan mucho un campo, pero no ponen el marco general donde todos estos hechos pueden buscar una explicación coherente, ¿no? Que nos permita ir de un extremo a otro. Sí, yo me puedo deslizar a un loco entenderlo desde el deseo y me puedo deslizar con la misma explicación sin cambiar la explicación para lo que le sucede a una persona que haya diagnosticado de esquizofrenia, para poderla entender también desde esa misma perspectiva, ¿no? Esas dificultades que tiene con el deseo tan propias, ¿no? Y tan personales, ¿no? Y luego también me ayuda mucho a diferenciar que no, a evitar los diagnósticos en la profesión, ¿no? El único diagnóstico es la persona, cada persona es completamente distinta, ¿no? Y ha buscado un equilibrio, ha encontrado un equilibrio de un modo u otro, bueno, pues como ha podido y como buenamente salido, y generalmente tienes mejor equilibrio o peor equilibrio según la suerte que has tenido, ¿no? Si has nacido en una familia adecuada, con su deseo bien instruido, con su neurosis propia, y has tenido la suerte de poderte acomodar a ella en un momento pacífico, digamos, y de ayuda, pues digamos que en cierto modo tu equilibrio mental está un poco garantizado, ¿no? O estará alterado un poco ya pues por los pecados capitales, que eso no te lo garantiza nadie, ¿no? Es que el mundo de la soberbia, del narcisismo, pues es un mundo inevitable, ¿no? Incluso dentro de la que podríamos llamar la más pura normalidad, si es que eso existe. O sea que de alguna manera ese equilibrio pudiera ser en muchos casos un establecimiento de una jerarquía de prioridades de sus propios deseos, que por ejemplo en el caso de una adicción estarían puestos antes, pues eso, el placer inmediato, el deseo inmediato, mientras que luego si realmente la persona llega a un punto de madurez, de centramiento, una de las cosas que yo creo que leí, ¿no? Que me gustó mucho, que es que madurar implica asumir la frustración, ¿no? O sea, esa frustración entre el ello y el super yo, ¿no? Es como de asumir que no se pueden satisfacer todas las exigencias de el ello. Sí, esa sensación de finitud es la clave del equilibrio, es la impresión de que realmente, bueno, pues tú puedes tener tus ambiciones, pero esas ambiciones, esos deseos van a tener siempre un resultado y una obtención parcial, nunca va a ser completo, ¿no? Pero Claro. para conseguir eso, digamos que de cierto modo has tenido que tener una protección especial, una ternura, un apoyo. Es decir, muchas veces se dice el, el- el que consume sustancias, ¿no? El que abusa de sustancias, busca un placer inmediato. Busca un placer inmediato, pero no busca un placer inmediato, digamos, como por vicio, sino porque es que no sabe establecer el deseo. Y entonces, ¿qué es la droga o qué son las sustancias cuando se consumen? Pues eso es deseo químico, ¿no? Cuando me falla el deseo, me inyecto. ¿Qué es la heroína? Pues una inyección de deseo. ¿Qué es la cocaína? Pues una esnifada de deseo.
En definitiva, algo que me permite arrancar. Y entonces, claro, naturalmente esas satisfacciones son satisfacciones inmediatas, porque si mi satisfacción pudiera ser muy inmediata, es decir, yo pudiera establecer un cortejo, una conquista de ti, una seducción de esa persona, eso lleva tiempo. Si no lo sé hacer, estoy condenado al abuso de drogas o a otra forma de patología, ¿no? Es decir, todas las formas, desde los trastornos límites hasta los trastornos psicóticos, son trastornos carenciales de un deseo bien constituido, lentificado, sometido a la finitud, a la triangulación, a la culpa, a las dificultades y al mismo tiempo vivo y tremendamente vivo. Eso es lo que da vida al deseo, esas dificultades o digamos que esos parámetros establecidos. Si no los tienes, pues te lleva a los consumos. Y la sanación sería que ese deseo va encontrando un cauce sano, por así decirlo. Bueno, va encontrando alcance personal, es decir, eh, claro que sano nunca sabemos lo que es, ¿no? Pero digamos que un deseo, de cierto modo, óptimo, si se pudiera decir así, y acabas cayendo también en la salud y en el concepto sano, aunque seas indirectamente o lo quieras saltar como una pértiga, es un deseo que permite establecer una comunicación interna con otra persona. Es decir, si me quiero hacer amigo tuyo, Sergio, tengo que conocerte. Para conocerte tengo que tener capacidad para saber cuáles son los trucos humanos en los que cada uno nos engañamos, ¿no? Entonces yo tengo que conocer cuáles son tus gustos, cuáles son tus maneras de defenderte de las cosas, de establecer relaciones, de reconocer unas cosas y no otras. Si veo que tus gustos y mis gustos o nuestras maneras coinciden, pues me busco más a ti, ¿no? Y entonces no llega un momento que la intimidad puede ser mucho más fuerte, ¿no? Una intimidad de amistad o una intimidad amorosa, si hay diferencia, ¿no? Que muchas veces no puede haberla. En cualquier caso, tu deseo no me satisface, pero no me perturba de la manera que me sienta adivinado, que me sienta poseído por tu deseo, sino que es un deseo compartido y hay una mutualidad que está a nuestro alcance. Luego nos podemos enfadar o separar, ¿no? Pero tenemos la potestad de encontrar una mutualidad y una simetría. Si no tengo esa capacidad, estoy ya muy menoscabado. Y entonces mis dificultades psicológicas pues son las que se van a manifestar y se van a disparar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo o que lo desarrolle, digamos ahí, ¿qué es lo que ocurriría? O sea, respecto al Hombre, deseo. nuestras defensas como personas neuróticas, si quieres, o como personas normales que decíamos, siempre son más histéricas, más obsesivas, más fóbicas, ¿no? La obsesión, la repetición, pues digamos que es la demora, esa que llaman procrastinación, el ritual, pues son maneras de controlar el deseo, ¿no? La defensa que tenemos histérica es, digamos, aprovechar cualquier deseo que se manifieste para llamar la atención o poner en marcha el deseo. La defensa obsesiva es tener de controlar el deseo al máximo, ¿no? No exponerse al deseo del otro ni al deseo propio, ¿no? Entonces, pues hace ese tipo de defensas, como hay casos que llevan a una situación de sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esas situaciones más difíciles, pues serían las que nosotros decimos que es un neurótico clínico y necesitaría a lo mejor pues apoyo. Y decimos que es clínico porque va a una clínica, ¿no? A una ayuda, ¿no? Pues se pedirá ayuda para salvar un poco su angustia. Pero normalmente todos tenemos nuestras obsesiones, nuestros rituales, nuestras manías y bueno, pues nos las arreglamos como podemos y generalmente pues no llegamos a pedir ayuda clínica, ayuda psicológica, ¿no? Que ahora actualmente pues eso se ha disparado mucho en cuanto a que el psicólogo parece que es como un apoyo constante, ¿no? Como un yo auxiliar que se necesita, ¿no? Pero en definitiva sería eso, es igual que los psicóticos. Los psicóticos, la calle está llena de personas con características muy particulares o muy psicóticas desde el punto de vista patológico que no van a la psiquiatría, ¿no? Decimos afortunadamente. Son personas, digamos, extravagantes o extraordinarias o muy extremas, pero que se las arreglan sin acudir a la clínica psiquiátrica, ¿no? Muchas Bueno, veces el que acude a la clínica psiquiátrica unas veces encuentra ayuda y otras veces le cronifican, le inyectan, le ingresan y hacen un poco barbaridades con él, ¿no? sí.
Precisamente estaba también leyendo, me parece que es el elogio, bueno, no, ahora no recuerdo, el de otro que has escrito sobre la locura, que lo estaba leyendo y hablas de cómo la persona que tiene psicosis de alguna manera tiene una incapacidad para mentir o de alguna manera no tiene una posibilidad de establecer su propio campo de intimidad, como que como que se viera, no hubiera un yo que le permitiera tener ese ámbito de intimidad, ¿no? Para poderse guardar los deseos que broten de él o lo que sea, ¿no? Sí, un loco es una persona transparente. Transparente en el sentido profundo de la palabra. Todos somos transparentes y yo si me siento culpable me parece que me están adivinando, ¿no? Y si yo estoy hablando contigo y soy amigo tuyo, pues digamos que yo siento que tú estás dando cuenta de ese tipo de cosas, pero digamos que yo conservo la capacidad en cierto momento de decir, bueno, hasta aquí has llegado, de aquí poco a poco una barrera y tú no entras a mí porque tú eres tú y yo soy yo. Y en Ujú, definitiva puedo establecer una barrera. Esa potestad no la tienen normalmente el psicótico y es lo que ha perdido, ¿no? Por eso se siente invadido, le roban los pensamientos, se los imponen, no se distingue muy bien muchas veces entre la realidad y el mismo, entre el otro y el mismo, y por eso cuando una persona se le acerca, le dice que le quiere, no sabe qué hacer con eso. Entonces se pone paranoico, se siente perjudicado y perseguido. Es decir, no sabe qué hacer con el deseo y como no sabe qué hacer con el deseo, cuando te acercas mucho al loco, pues tienes que ir con mucho cuidado porque le puedes invadir y si le invades, pues se va a angustiar más de lo que ya estaba, ¿no? Tienes que ir con muchas precauciones en cuanto a la intimidad, ¿no? Desde este punto de vista decíamos que no sabe mentir en ese territorio. Claro, uno no está loco del todo, ¿no? Está loco en un punto. En el resto, un psicótico pues, puede ser una persona tremendamente inteligente y eficaz en su trabajo, ¿no? Pero hay un punto que siempre es del deseo y del deseo del otro, que cuando el otro se acerca, ahí es donde falla. Ahí es donde se puede poner paranoico, ahí es donde, digamos, que no tiene pautas porque desconoce cómo funciona la estrategia del deseo porque no la ha conocido en la infancia, no se lo han sabido transmitir, no han sabido aprovechar esa transmisión. No es que unos sean precisamente culpables y otros inocentes. de cómo manejar el deseo, de Sí, cómo... Ujú. eso lo aprendes de niño, pues te lo dan aprendido, te lo van enseñando y lo vas aprendiendo, ¿no? ¿Has Y conseguido te- ayudarle a alguno a aprender a hacer esto? No, yo creo que son condiciones, a ver, uno necesita tener unas bases mínimas, ¿no? Entonces, si no tienes esas bases, como puede pasar en muchas circunstancias de psicosis o de situaciones límites, si no tienes esas bases no puedes pretender convertir a esa persona en una persona normal, ¿no? El problema que tiene la psiquiatría, que quiere curar a la persona, normalizarla y quitarle una enfermedad. Esa situación un poco carencial o ese núcleo débil no se puede modificar, ¿no? Lo que puedes ayudar a la gente es a que aprenda a vivir mejor con eso y que no se ponga en riesgos que pueden ser excesivos para él, ¿no? O sea, que acepte sus limitaciones y su nivel, ¿no? Es decir, que una persona cuando viene a consulta y, digamos, está muy angustiada y es, digamos, muy loca, muy psicótica, lo primero que tienes que pensar es cómo se va a pasarlo antes, ¿no? Para ayudarlo otra vez a volver a ese equilibrio que tenía. Es un equilibrio en el desequilibrio, ¿no? Pero su equilibrio muchas veces es el mejor que se puede conseguir, ¿no? Siempre tendrás que mirar un poco a ver si puede equilibrarse en un nivel más alto, ¿no? Pero tienes que ser muy ambicioso por un lado, pero por otro lado muy realista, ¿no? Entonces, si consigues compaginar ambas cosas, pues funciona, porque ni invade al otro ni abandonas decepcionado, ¿no? Sino que le admites tal y como es, en su estilo de vida, ¿no? Esas bases que tendría que tener esa persona serían lo que tú decías, ¿no? Sentirse seguro adentro de sí, por ejemplo, ¿no? Sentirse a salvo. Sí, una situación básica que viene dada por la educación, más que por la educación, por el afecto de los padres, ¿no? El afecto de los padres que sea un afecto coherente y mantenido, pero que al mismo tiempo se acompañe de ternura, pero también se acompañe de prohibición, ¿no? Que en definitiva es la única manera que tiene un deseo de convertirse en deseo y no quedarse en un territorio de las pasiones. Si no hay prohibición, no hay culpa, y si no hay culpa, el deseo pues se desborda y no cuaja. Se convierte en otra cosa, en otra cuestión más apasionada, ¿no?
Entonces Mm, esa es qué la base, la negación, la disciplina y el afecto entrañable y no agobiante, ni ausente ni agobiante. Es decir, ser querido para que acabes marchándote, ¿no? bien. A ver, aquí tenía también otra Te despierto mis preguntas y habrá que hacer más entrevistas. Claro, es tremendo, pero al final es comprenderlo, o sea, es tratar de comprender las cosas. A ver, bueno, este es muy interesante también esto. Cuando coincidimos demasiado con nosotros mismos, nos aburrimos, nos melancolizamos o sencillamente enloquecemos, sin ansia por lo distinto, sin la obligación de pensar de otra manera, de querer de un modo nuevo y de ser diferente a como se es, el deseo se encoge y nos devuelve una y otra vez a la vertical de nosotros mismos. Nos conduce a ese lugar de donde no sabemos escapar para salir al encuentro de los demás. Por ese motivo, la necesidad de ser como se es viene también acompañada de la urgencia de ser distinto, escapar de un yo fijo y estatuario, dejar que la subjetividad nos trascienda y desborde con su movilidad y sus anhelos es la condición indeclinable de la salud psíquica. Muy bueno eso, me recuerda. Hombre, hay que ser como se es, yo creo que es lo que quería dar a entender y al mismo tiempo ser distinto a uno mismo, procurar siempre una modificación, una trascendencia fuerte. No es una cosa que muchos los sociólogos o los filósofos utilizan para diferenciar un poco lo que es la subjetividad actual de la subjetividad de finales del siglo pasado, ¿no? Cuando hablan de la autenticidad que sentíamos nosotros en nuestra generación era una autenticidad en la cual había un proyecto de cambio y de mejora, ¿no? Y había, digamos que, obligatoriamente tener como una orientación hacia una mejoría, ¿no? En cambio dicen que actualmente la subjetividad se presenta en muchísima gente como una especie de derecho a ser como se es tranquilamente, ¿no? Es que soy así, ¿no? Y en eso consiste muchas veces afianzar un poco la propia identidad, ¿no? Como, no como con un proyecto de vida de cambio social y de cambio personal, sino sencillamente como una cosa muy individualista de derecho a ser como uno es. Es decir, soy así, es que soy así. No me quieres admitir porque soy así. Oye, pues es que a lo mejor tenías que ser de otra manera y hacer un proyecto más social, ¿no? Pues bueno, eso sería un poco la diferencia. Uno se estanca en la vertical de uno mismo, la unidad de uno mismo. Se dice que eso también crea una debilidad estructural en la identidad subjetiva moderna, más convertido en un invertebrado más hueca, más vacía, mientras que digamos que un exceso de transformación pues también se puede convertir en una especie de fuga de sí mismo que no conduce a nada, ¿no? Una especie de don Juanismo con su propia identidad, ¿no? Es decir, un culo inquieto, si quieres, que no consigue acomodo en ninguna parte, ¿no? Ni encuentra un hueco donde descansar, ¿no? Descansar, eh, digamos, físicamente y descansar psicológicamente en otra persona, ¿no? Y Sí, bueno, es entonces, que pues eso también es normal, ¿no? Nos atacan los males por los dos lados y por todos los extremos. me hizo Eso acordar, por defecto. me hizo acordar de una frase que decía de ello fue más fuerte que yo. De una mujer que le preguntaban porque, cómo le había, bueno, que había estado en una situación o algo así y su deseo o el deseo le había sobrepasado y decía, ello fue más fuerte que yo, porque es verdad que dentro de lo que de algunas corrientes, ¿no? Que son, digamos, más libertinas, identifican el ello como el verdadero yo, pero claro, tampoco es el verdadero yo, porque dejarse llevar constantemente por el ello no es ser libre tampoco. Pues tampoco está bien porque no me puede controlar, claro. Claro, En cierto modo, la moderación y el control, pues es lo que te da una impresión de gobierno de uno mismo, que siempre es falsa, ¿no? Pero digamos que la claro. serenidad te la aporta la posibilidad de un poco de enjuiciarte a ti mismo y de tratar de establecer
una modificación, si es preciso, o en algunos casos una continuidad. En cualquier caso, te esté llevando el ello, te esté llevando yo, la clave es, esto te permite compartir tu interior con otra persona, si encuentras una persona, es decir, esto no quiere decir que tengas que estar, digamos, enamorado o relacionado o emparejado o multiemparejado sistemáticamente, ¿no? Pero tener la capacidad de que si dadas las circunstancias, tú puedes introducirte en esa dificultad sin salir huyendo. Porque si sales huyendo, eso te va a cobrar y te va a hacer pagar un precio. Un precio que se sobreentiende que es más molesto que el precio que vamos a pagar si la capacidad la tenemos y encontramos ocasión de ponerla en marcha. Mi relación y mis relaciones pueden acabar muy mal o pueden acabar de mal modo o separadas o en cierto modo hasta violentadas, ¿no? Pero eso no me impide hacer el duelo de esa situación y como conservo, digamos, la potencialidad que haya aprendido y que me conservo para acercarme a otros amigos, a otras personas, a otros colectivos, ¿no? Pero tengo la potencialidad. Si no la tengo es cuando estoy mucho más precario. Claro, porque ahí es donde precisamente hablas de la autenticidad, ¿no? De que la autenticidad no estaría solo en el ello, sino que la autenticidad estaría realmente en encontrar lo que realmente uno es, ¿no? Que no es Claro, solo... claro, yo viví la época aquella una especie de libertad sexual o la época reichana del orgasmo y la solución de todos los males a través sencillamente de una especie de libertinaje muy amplio, ¿no? Bueno, pues el libertinaje te lleva a una esclavitud también, ¿no? Eso Ujú. cansa muchísimo y te lleva a la soledad. El problema es que te lleva a la soledad. El problema de todo siempre es la soledad. El deseo es como una especie de garantía y de defensa contra la posibilidad de que esa soledad sea muy inmediata y muy manifiesta. La única manera de salir un poco de la soledad humana, que es lo que todo nos perturba, es tener un deseo que me permita establecer un lazo con otra persona. Si la ¿Por qué, otra persona avanza también su deseo. Todo lo que es psicótico es una imposibilidad de establecer ese lazo. por qué nos perturba tanto la soledad? Hombre, pues porque somos animales nacidos en una soledad y completamente desamparados, ¿no? Es decir, nacemos necesitados de una ayuda vital durante muchísimos años, ¿no? Y esa ayuda vital, pues digamos que nos enmarca siempre al temor, nos hace muy temerosos, nos hace muy desconfiados, nos hace muy paranoicos en cierto modo, ¿no? Uno nace, tiene a su padre, a su madre, y en cuanto aparece un tercero llora, ¿no? Es decir, aparece un enemigo potencial, ¿no? Entonces la relación se hace muy difícil, pero siempre se hace muy nostálgica, ese momento muy iniciático donde eres sujetado, cogido, mantenido y ayudado profundamente, ¿no? Y como eso no dura mucho tiempo, pues siempre estás bajo la amenaza de la soledad, ¿no? Bueno, hay quien para defenderse de la soledad, pues decide elegir la soledad misma, ¿no? Pues sería una anacoreta o en la medida que uno puede hacer una vida solitaria, ¿no? Pues es una solución también a la soledad. Sí, bueno, hay momentos de soledad que son sanos, pero el aislarse sí que es verdad que da pie a que de alguna manera tengamos menos capacidad de contrastar esos pensamientos que a Mm. veces se tienen, porque ahora que también relacionándolo con lo que hablábamos antes del psicótico, de la persona que padece psicosis, bueno, que tiene esta incapacidad de mentir, ¿no? Es porque de alguna manera ya esa persona, o sea, es transparente, pero no es transparente consigo mismo, porque de alguna manera también cree cosas de sí mismo que no son ciertas, porque puede pensar esa persona que es un monstruo, que no es capaz, que no es merecedor, ¿no? Entonces yo creo que esa confusión que se va metiendo en los primeros años y en la adolescencia de lo que uno es y lo que uno cree que es, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el principal punto, uno de los principales puntos, ¿no? Del sufrimiento humano, lo que uno cree que es. No quiero ser esto, sería horrible ser esto, tengo que ser de esta manera. O sea, y ahí es donde se genera toda esa confusión en el querer, porque se termina confundiendo el querer de propio con el querer de los otros, con el dejarse ser, entonces, yo creo que eso está también muy afectado de
de eso, de esos pensamientos, de lo que uno cree Sí, que es. pero si estás en ese territorio, en cierto modo estás a salvo. Mm, Porque tienes esa dificultad y estás metido en la dificultad humana de quién eres, cómo eres y llega un tiempo cómo puedes dejar de ser o no ser o establecer relación con los demás, ¿no? Pero digamos que eso lo puedes hacer como una reflexión sobre uno mismo y eso siempre implica que haya un fondo en el cual puedes hacer esa reflexión. Significa que hay un fondo más estable, que hay un fondo suficientemente firme como para hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? Y plantearte ese tipo de dificultades, ¿no? Y en las cuales digamos que están exentas las personas que están más cerca de la psicosis, ¿no? La psicosis está ahí para todos. Lo que pasa es que digamos que a los que llamamos neuróticos, o si me lo considero así, estamos más lejos de la psicosis, ¿no? Pero está ahí la psicosis, no hay tanta diferencia entre el psicótico y yo, sino que es otras formas distintas de combatir la soledad, en cierto modo, ¿no? Él en una situación de mayor precariedad porque le falta la piedra central, la tiene mal construida, y yo con esa piedra central pues puedo ser un desgraciado, ¿no? Porque nunca encuentro cómodo, ¿no? En otra entrevista que te hicieron, que me llegó mucho una frase que decías, en la paranoia la persona con psicosis se siente acompañada. O sea, no, Sí, prefiero estar perseguido que solo. Esa era la frase. Prefiero estar perseguido que sí, solo. es un aforismo muy de la psiquiatría clásica, ¿no? De la psiquiatría antigua, ¿no? Que ahora muchas veces la psiquiatría no lo entiende, ¿no? La psiquiatría se cree que uno tiene ideas delirantes e inmediatamente se las quiere quitar, ¿no? Entonces, realmente digamos que el criterio clínico es preguntarte siempre cuánta persecución necesita esta persona que se siente perseguida, ¿no? Porque en definitiva es un síntoma y es un apoyo, ¿no? Es decir, ¿cuánto delirio necesita esta persona? Esa es una pregunta que tienes que hacer, una pregunta un poco utópica, ¿no? Porque no puedes medir el delirio, quitar y poner el delirio como quien pone una inyección o una dosis de un medicamento, ¿no? Pero lo tienes que tener en la cabeza. Es decir, si está delirando, yo no tengo por qué quitar su delirio porque le estabiliza y su situación es tan precaria que dentro de la soledad tremenda encuentra compañía en la persecución, ¿no? Igual que la gente que oye voces, pues generalmente cuando llevan tiempo oyendo voces, pues unas voces, digamos, angustian, pero otras muchas voces tranquilizan mucho. Está ahí alguien, ¿no? La presencia de una tercera persona, tremendamente precaria, naturalmente, ¿Se lo has llegado a, y persecutoria, pero está ahí presente. Algo es algo, ¿no? ¿Se lo has llegado a decir así de frente a alguna persona que le ocurriera esto que me estás explicando así con tanta claridad? ¿Se lo has dicho a alguien? No porque una persona que está delirando no puede reflexionar sobre su delirio, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ellos mismos muchas veces te dicen, estoy muy mal, estoy muy angustiado, me han vuelto las paranoias. Entonces ahí tienes un poco la ocasión de que están tomando conciencia de que cuando están angustiados se sienten más perseguidos. Entonces vamos a intentar quitarte la angustia y si modificamos un poco la angustia, digamos, tu situación de persecución se atenúa. No desaparecerá nunca porque queda ahí como una defensa a tu alcance, ¿no? A mí no me desaparece la histeria ni la obsesión. Cuando si me angustio me voy a poner más histérico, más obsesivo. O me van a entrar más fobias. Y al loco pues le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que digamos que sus síntomas son un poco más exagerados, ¿no? Y muchas veces más con más impedimento, ¿no? Entonces no le puedes, el psicótico no de su delirio no puede tomar conciencia de su delirio, eso es una tontería, ¿no? Puede Ujú. necesitar o no que le persigan, pero no puede hacer una reflexión posterior de una autocrítica. ¿Te acuerdas que cómo estaba delirando y qué cosas pensaba? Eso no lo dice un psicótico, eso lo puede decir un neurótico que en un momento determinado ha tenido una crisis y se le ha ido la cabeza. Pero una crisis que desaparece y entonces ya puede decir, madre de Dios, qué cosas estaba pensando, ¿no? Ahí sí que hay autocrítica. En el delirio de un psicótico hay que aparezca o que se eche para atrás, que desaparezca. Entonces tú no puedes, te habla de la locura, te habla del delirio, bueno, pues le atiendes y le escuchas con atención, ¿no? Que no se crea burlado o que se crea que es algo indigno lo que está diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo no entras al trapo de discutir sobre eso. No, Pero si no dices mere- que no merece la pena. El delirio no se quita convenciendo al delirante
de que no le persiguen. Eso lo hacían antes, pues dando duchas frías o tratando con criterios de conducción y de castigo, ¿no? Pero eso sí Pero no dices que desaparece. le ayudas con el tema de la angustia subyacente. ¿Ahí cómo lo haces? ¿Apoyando con psicoterapia o hablando? ¿O cómo? Bueno, pues la angustia unos la quitan solo exclusivamente con medicamentos, otros la quitan hablando y otros sencillamente estando y atendiendo a la gente, acompañándola, ¿no? Es decir, que vean que es un apoyo y que en cierto modo les estás protegiendo de esa soledad, ¿no? Entonces él va a estar más tranquilo, también va a estar más tranquilo si tiene un trabajo, si tiene unos amigos, si tiene una vida más digna, ¿no? Es decir, una situación que no pasa obligatoriamente, que es lo que se hace ahora, que es narcotizar a los locos, les ponen inyecciones, se les tiene atentados, no pueden pensar y entonces, pues bueno, el loco tiende a ser muy obediente, muy pasivo y muy dependiente, ¿no? Entonces se aprovecha de esa vía para tenerles amordazados, ¿no? En el silencio absoluto, ¿no? ¿Cómo puedes repetir esto último? Que el loco tiende a ser muy, para tenerlos Tiende a amordazados. ser muy dependiente, Ah, muy obediente y muy dependiente, ¿no? ujú. Porque le ha faltado esa... vuelve otra vez a la dependencia infantil, ¿no? Y entonces ahí se aprovecha muchas veces una psiquiatría muy violenta y muy opresiva, pues en llevarles a un manicomio como antaño o llevarles a un manicomio farmacológico como se hace ahora, ¿no? Que están Bueno, libres pero están narcotizados, están drogados. una de las posturas que ha sido muy crítico con ella es sobre este tema de la narcotización, de cómo se ha ido migrando a una psiquiatría muy biologicista que ve simplemente cerebros que tratar, ¿no? No una psiquiatría profunda como la que tú has desarrollado en tus libros, sino que cada vez está viendo como menos margen para eso. Y dentro de ese marco, ¿no? Donde también, bueno, pues se da antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Cosas que simplemente tapan los síntomas, pero que no van a la causa. Quería yo preguntarte, que resulta curioso, yo creo que desde ese paradigma, entonces, tú crees que la conciencia no proviene del cerebro, sino que la conciencia está más allá del cerebro, ¿no? Porque primero que no, no Bueno, todas. no, yo no entro en ese problema, porque si no entras para poner una conciencia cerebral, entras en una conciencia espiritual y te metes en un territorio muy peligroso, ¿no? Lo que sí que intento es que para explicarme un poco lo que le está pasando a la persona, como desconozco la causalidad biológica y cerebral que pueda estar interviniendo, y me parece que es un campo lleno de trampas y de explicaciones falsas y cómodas y que muchas veces llevan al psicótico a esta obediencia un poco tan cronificante, pues la pongo entre paréntesis, no la trato, no. Pero es un tema, No me interesa ese asunto, no. No me interesa qué pasa con la dopamina, me tenéis en cuidado, ¿no? claro, claro, Me lo han explicado 50 años y 50 años es una mentira tras otra. Entonces digo, bueno, pues cuando me cuenten otra historia, pues ya está. Pero no, no entro en ese territorio. Me he salido hace mucho de ese territorio. claro, por eso, que no lo reduce solo a lo que es el tema del cerebro, precisamente porque yo desde mis primeros estudios de psicología me inquietaba eso, porque si solo fuéramos un cerebro, entonces nuestro cerebro decidiría por nosotros, no existiría el libre albedrío. Libre albedrío existe porque de alguna manera nosotros podemos también modificar nuestro cerebro. Es una cuestión recíproca, pero yo creo que la conciencia, bueno, hablabas de una conciencia espiritual que decías que es un tema peligroso, pero ¿por qué? Bueno, porque me puede caer en un espiritualismo más religioso, ¿no? Que tampoco es un campo, es un campo de establecer una serie de creencias y, digamos, de establecer unos dogmas, tratar de educar a la persona, convertir a la persona y convencer a la persona de esas ideas, ¿no? Pero tampoco me parece lo correcto, ¿no? No, yo no creo que exista el libre albedrío, tampoco me parece que exista el determinismo absoluto, ¿no? Nosotros preferimos muchas veces decir que todo el mundo es responsable de lo que hace. Yo no sé si soy libre o no soy libre, pero yo soy responsable de lo que he hecho. Es decir, no sé si he robado porque no era libre y he estado condicionado, si lo he hecho, pero desde luego soy responsable de que he robado, esté delirando o no esté delirando. Es decir, nos parece que ese factor de responsabilidad es un factor que llama,
a la participación en la vida social, en la inclusión en la ley, en los derechos legales, en el cumplimiento de las leyes, en el castigo que te puedan imponer. Y que eso es preferente al criterio de libertad que está continuamente manejado y manipulado, ¿no? Y del cual no tengo, yo no sé si soy libre porque me siento, porque he escrito ese libro. No sé por qué he escrito ese libro. Pero no me parece ni que sea un margen más de libertad. Me puede parecer que a lo mejor he usado ahí la libertad de un modo distinto o muy parecido a unas personas o a otras, ¿no? Pero tampoco lo veo como un mérito, ¿no? Es decir, no tengo ningún mérito en escribir eso, sino sencillamente es que lo he escrito porque me ha salido así y lo necesitaba. Y me parecía por propio narcisismo y por darme una explicación un poco del mundo subjetivo que me ayudaba, ¿no?, un poco a vivir y formaba parte de mi deseo y de mis ilusiones, ¿no? Qué bueno. ¿Qué consejos, ya que quedan 4 minutitos, qué consejos, qué sugerencia, digamos que si, vamos a poner, que te ponen a ti de ministro de salud mental, qué cambiarías estructuralmente en la psiquiatría, sobre todo actual? Hombre, yo creo ahora es muy difícil cambiar porque se han establecido distintas generaciones superpuestas ya de psiquiatras muy biologicistas que han educado a otras generaciones en el biologicismo completo, ¿no? Pero yo volvería un poco pues a cierto tipo a cambiar la formación, a que la formación no esté guiada exclusivamente y dominada por la industria farmacéutica, que es la que ha cambiado todo desde los años 80, un lobby muy poderoso, excesivamente poderoso, pues que ha cambiado completamente el sentido de la psiquiatría. Y luego, pues ese cambio es un cambio que también, aparte de de la formación, es un cambio muy específico que también existía antes y que se ha borrado, ¿no? Es el separar campos de personas con más dificultades que con otros, ¿no? Ahora se han abierto las consultas y todo el mundo acude a la consulta con la misma prioridad, ¿no? Entonces las consultas están siempre llenas y digamos que las personas que menos acuden a consulta voluntariamente, que suelen ser las que están más dañadas, pues no encuentran acomodo y la gente lo ve una vez y está delirando, le pone una inyección o le pone un tratamiento y le vuelve a citar a los 4 o 5 meses, ¿no? Antes era no muy distinto, pero era diferente porque había una población que tenía derecho a acudir sistemáticamente y voluntariamente poco como quisiera, aparte de que lo hiciera por... Es decir, que parece como que no es casual que los centros de salud funcionen tan mal, ¿no? Porque sencillamente yo creo que indirectamente es un objetivo, que funcione mal para medicalizar más toda la salud mental, ¿no? Entonces yo como ministro, como soy consciente de que modificar eso desde un propio ministerio y que no sea a través de la cultura y de la comunidad y del cambio de paradigma global, porque ahora todo el mundo quiere un diagnóstico, pues sencillamente no aceptaría el cargo de ministro y mucho menos para trabajar en salud mental, porque desde ahí arriba no se consigue nada. Bueno, pero paso a paso, con tus libros, con tu activismo también y con todas las personas también con las cuales te estás juntando y estableciendo conexiones, pues estás llegando a que al menos algunas personas sí que cambien de paradigma y en ese sentido, bueno, pues les recomiendo a todas las personas que puedan también estar interesadas en todo esto leer tus libros, buscar también sobre la revolución delirante, un movimiento que codiriges ¿no? con Laura, No, porque no, que es un movimiento, pues yo apoyo eso. que Yo he apoya. apoyado mucho eso, porque es un movimiento más de jóvenes, entonces yo, bueno, me gusta el movimiento, lo apoyo todo lo que puedo, pero no participo directamente, claro. Aparte de en Revolución Delirante que apoyas, ¿estás escribiendo algún otro libro? ¿Estás en algún proyecto ahora o algo metido? No, escribí cosas un poco sobre la sexualidad, que era un campo que yo conocía muy mal, las nuevas modificaciones del mundo queer y todas estas cuestiones de los transexuales. Y luego también escribí una cuestión sobre la verdad, un poco más complicado,
Y eso es lo que me ha tenido entretenido este tiempo, ¿no? Junto con el manual ese que hay de psicopatología, que bueno, ese tiene la suerte de que está escrito con Laura y tiene la suerte de que ese es un volumen que se vende mucho, ¿no? Y que es como una referencia dentro de la formación de mucha gente, ¿no? Lo cual, en cierto modo, digamos, pues bueno, que ves ahí un poco la realización, un poco de que tus ideas, aunque sean un poco marginales y minoritarias, pero que bueno, tienen un espacio también de personas que las pueden compartir o que intentan compartirlas también, ¿no? Y eso es lo Para gratificante que tiene el asunto. Y para finalizar, este libro también me lo compré, el de la sexualidad. ¿Cuáles fueron tus grandes hallazgos sobre este tema? Y ya cerramos, si quieres. Bueno, pues yo creo que yo no lo entendía bien el tema de la identidad de ese tipo de cambio, ¿no? Es decir, vi cómo hagas lo que hagas, intentes cambiarlo todo lo que puedas, siempre tienes una condición de un mundo patriarcal donde naciste y al mismo tiempo de una heterosexualidad que también te hace ver las cosas de una manera muy difícil. Entonces, el esfuerzo subjetivo propio, de tal manera de ver cómo me quito todo esto de encima y todas las ideas freudianas sobre este tema de encima para poder ver la realidad de cómo la ven ellos y aprender un poco de ellos y de sus formulaciones, pues es un poco el esfuerzo que hice, ¿no? De tal manera que el inconsciente, la captación o la manera de entender el inconsciente ya no se me hizo solo psicológica, sino que se me volvió mucho más social e histórico, ¿no? Hay un inconsciente histórico y social que está interviniendo en nosotros, pero no como un elemento más, sino como ingenieros de nuestra propia identidad, ¿no? Y entonces eso me parece que es revelador, ¿no? Está en Wow. Foucault, está en Judy Butler, está en todas las formas, digamos, más avanzadas de la, del estudio de la transexualidad, ¿no? Entonces eso yo no lo había, ni lo había entendido, ni lo había asumido, ni había tenido ocasión de estudiarlo. Y aunque yo no he visto prácticamente transexuales, digamos que en cierto modo he intentado hacer un esfuerzo. Yo no hace poco presenté a uno de los transexuales así más militantes y leyó el libro y me dijo que estaba de acuerdo. Eso digamos que fue mi premio, ¿no? No es un libro vendido, que se vende muy poco, ¿no? Pero poder haberme acercado a un activista en ese campo y que ese activista en ese campo entienda o valore una visión hecha naturalmente desde la salud mental, pues es mi premio, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No, Sergio, Te honro mucho por tu labor, por tu coraje. Gracias por todo lo que has hecho en tu vida y por lo que sigues haciendo. Y espero que sigas ayudando a muchas personas, como me has ayudado a mí. Gracias. pues muchas gracias, Sergio. Hasta otra. Hasta otra. Adiós. Adiós.